Quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Nos acompaña esta mañana en FM Mundo Pedro Donoso, es consultor político y director de ICARE. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Mil disculpas por la demora para iniciar esta entrevista. ¿Cómo está? Hola, Cristian, atento a sus preguntas, gracias por la invitación. Pedro, el gobierno cumplió con su promesa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, fabuloso, todos estamos muy reconocidos por eso, pero hay problemas y problemas muy grandes aquí en el país y parece que vamos a paso de tortuga. En ese sentido es muy interesante, digamos, analizar, porque la vacunación en sí mismo es un hecho político de por sí. Y cuando quiero decir esto, me lo voy a explicar, cuando quiero decir esto, digamos, el gobierno a cumplir la vacunación no solo nos vacuna, sino cumple una promesa de campaña en un país en donde culturalmente las promesas de campaña no se cumplen. Así es. Entonces, no es solo finalmente la vacunación, sino haberle inyectado un gran nivel de optimismo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos lectura política, un poco para explicar a los radioescuchas, a mí lo que más me llama la atención es el nivel de optimismo, pesimismo de la gente. Y de acuerdo a cifras de Sedatos, entre abril a agosto, el pesimismo cayó en 53 puntos y el optimismo aumentó en 54 puntos. Qué bueno. Esto quiere decir que de una u otra manera la gente se siente optimista, pero no hay que reconocer y, digamos, no hay que dejar de reconocer que en cambio al otro lado hay un Ecuador real, que es lo que usted plantea, ¿no es cierto? Entonces, mientras las cifras de optimismo son muy altas y te crea un Ecuador de la percepción, hay un Ecuador de la realidad. Entre enero y mayo han salido más de 60,000 ecuatorianos al exterior y no han regresado. 41% han aumentado los crímenes violentos. Se dice, de acuerdo a las cifras oficiales, que 1.6 guayaquileños mueren al día por violencia, ¿no? Hay, digamos, 8 de cada 10 hogares han disminuido sus ingresos por consecuencia de la pandemia, de acuerdo a UNICEF. Entonces, estamos viviendo dos Ecuadores, ¿no es cierto? Y estos dos Ecuadores, digamos, sobreviven hasta que los dos se encuentren y habrá que ver cómo la tensión política se resuelve. El día de ayer hubieron algunas manifestaciones, una de ellas del Frente Unitario de Trabajadores. Ellos, mientras realizaban su segunda marcha contra el gobierno, Guillermo Lasso anunció una nueva estrategia de gobernabilidad: abrir los diálogos a más organizaciones sociales. Se pueden abrir todos los diálogos que quieran, pero si las otras personas no quieren dialogar, si no están muchos de ellos peleando, viendo por sus intereses personales, por intereses políticos, la situación va a ser bastante complicada los próximos meses, yo creo, Pedro. No, yo concuerdo con usted totalmente. Y aquí es el juego finalmente de los conceptos. El problema también es que en el pasado, ¿no es cierto?, varios gobiernos, no finalmente Correa o Moreno, sino varios gobiernos, también vaciaron de concepto el concepto diálogo en sí mismo. El diálogo es un medio, nunca es un fin. Si uno cree que finalmente el diálogo es el fin, está equivocado. Y ahí la habilidad del gobierno es primero entender, ¿no es cierto?, la realidad del otro. El problema en el Ecuador es que muchas veces desde la política creemos que el Ecuador es uno solo, y no es. El Ecuador está absolutamente fragmentado y tiene distintas visiones. La lógica es poder hacer un real diagnóstico político, social, ¿no es cierto?, de incluso, ¿no es cierto?, movimientos sociales que representan este tipo de demandas, entenderlo y plantear finalmente una posibilidad de gobernanza. Y aquí viene lo difícil, ¿no es cierto? El gobierno del encuentro es un lindo eslogan, ¿verdad? Como decía un politólogo español, en libertad, fraternidad e igualdad todos nos encontramos. El problema es cuando ya eso tiene que traducir en programas, planes, proyectos, leyes, presupuestos. Ahí, digamos, entra la lógica de la conflictividad y no hay que temerle a la conflictividad. La política es confrontación. El punto es tener la habilidad de manejarla finalmente, ¿no? Después de lo que pasó en octubre 19, sí, todos tenemos bastante temor de que eso vuelva a suceder, de que el país, y peor todavía con esta crisis social que estamos atravesando, esta crisis económica debido a la pandemia del COVID-19, el que se vuelvan a dar ese tipo de actos, de paralizaciones, de tomas de ciudades como Quito, pues puede ser devastador ya para nuestra economía, para nuestra tranquilidad, hasta para nuestra paz mental, Pedro. Sí, totalmente de acuerdo. Y parte por leer qué pasó en octubre. El tema ahí es que en octubre no solo pasaron ciertas cosas, pasaron muchísimas cosas en octubre, ¿no? Pasó finalmente que hubo un gobierno que no tuvo la habilidad de finalmente procesar una propuesta, que no tuvo la habilidad de entender a los otros. Pasó finalmente que movimientos sociales, digamos, quizás se les fue el orden y no pudieron controlar una manifestación. Pasaron muchísimas cosas. Lo primero es plantear que en octubre pasaron muchísimas cosas y procesar lo que pasó.
Yo siento que el Ecuador nunca procesó lo que pasó en octubre. Es decir, siempre, digamos, en este Ecuador de grupos, ¿no? Nos vamos con el uno o con el otro, digamos, y perdemos la capacidad de leer realmente lo que pasa, porque los fenómenos políticos y sociales atraviesan varias cosas, atraviesan, digamos, los fenómenos específicamente sociales, lo que pasa en la política, ¿no es cierto?, lo que pasa en la justicia. Hay que leer finalmente y hay que aprender del pasado, sí, pero entender, ¿no es cierto?, que no hay que homogeneizar al otro, ¿no es cierto? El Ecuador tiene varias visiones y claro, digamos, hay gente que está de acuerdo, por ejemplo, con el tema del subsidio de la gasolina, hay gente que no. El punto es cuál es la propuesta de un gobierno que hasta ahorita no nos da una propuesta. Ese también creo que es un fallo de concepto y de comunicación del gobierno. No sabemos cuál es el Plan Nacional de Desarrollo aún y no sabemos finalmente qué se nos viene. Yo creo que para evitar que mitos se enraícen, el gobierno debería tomar, digamos, la iniciativa de comunicar lo que se viene o lo que propone. ¿No cree usted que las calles se van a ir calentando y que sí, nos podemos encontrar con escenarios de grandes protestas en los próximos meses, lo que, repito, sería fatal para el país? Es un escenario, no sé si de grandes protestas, porque finalmente aquí viene el elemento que yo le dije en un inicio, que es el pesimismo y el optimismo. Es decir, no hay cómo negar que los movimientos sociales van a calentar las calles porque finalmente eso es su reducto político y eso es lo que hacen, ¿verdad? Y que no está pasando, sí, solamente aquí, Pedro. Esto es una cuestión a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Totalmente de acuerdo, pero ahí la gran pregunta es, esos pedidos, esos reclamos, ¿van a tener cabida en la sociedad, en el ciudadano que no está ligado finalmente a esos movimientos sociales? Yo creo que con el nivel de optimismo va a ser muy difícil que permee eso. Pero el punto es, como les decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos el país de la percepción y el país de la realidad se va a encontrar finalmente, ¿no? Y ahí viene la habilidad del gobierno de poder gobernar, porque gobernar es el arte de administrar las tensiones políticas. Y el gobierno tiene que aprovechar, sin duda, el excelente momento por el que está pasando. Todavía estamos en la época de la luna de miel. Y sobre todo con lo de las vacunas, que como usted dice, pues ha tranquilizado a toda la población y ya se ve de a poco una reactivación más fuerte. Totalmente de acuerdo. Por eso, de una u otra manera, vemos, por ejemplo, a Guillermo Lasso el día de ayer en Chimborazo, ¿no? Pero ahí, digamos, el gobierno tiene que tener una habilidad de leer la política real, no de leer la política, digamos, de redes sociales, ¿no? Hay que tener una lectura real, hay que entender finalmente que en la ruralidad pasan otras cosas. En la ruralidad, digamos, más del 70% está en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces, hay un Ecuador de la realidad y hace falta ya planes, programas y proyectos para que nos diga el gobierno cómo va a resolver ese tipo de problemas. ¿No es muy distante el gobierno de la realidad de la gente, con las mismas personas que rodean al Ejecutivo? Me da la impresión, y tal vez están abusando de esa alta popularidad que hoy por hoy tienen. Yo decía en una entrevista anterior, la política es un proceso casi de alquimia, casi químico, ¿no? Cuando hay que materializar lo inmaterial. Así como el vapor de agua se convierte en hielo, el gobierno debería materializar finalmente, ¿no es cierto?, este gran momento que vive, y solo lo puedes materializar cuando entiendes finalmente el Ecuador real. Yo no sé si sus actores desconozcan el Ecuador real, pero por lo menos deberían tener herramientas de metodologías para conocer el Ecuador real, ¿no? Es decir, si va a haber una macroley, una ley macroeconómica, ¿no es cierto?, en donde se haya varias reformas, se debe hacer un estudio de percepción de corte cualitativo para entender finalmente qué es lo que los distintos actores sociales piensan, para sobre todo desmitificar. La política es el juego de la desmitificación, ¿no? Y es súper interesante. Nosotros, cuando hacemos lecturas políticas en el gabinete estratégico que dirijo, dividimos en dos: los mitos y los aforismos. Los mitos son creaciones que tú puedes desmontar con narrativa, y los aforismos son mitos ya casi como verdades absolutas enraizadas que lo tienes que hacer solo con acciones. Y creo que el gobierno muchas veces, digamos, sí se está confiando en los números y está desconociendo quizás del Ecuador real. ¿No cree usted, Pedro, de que necesitan a alguien fuerte y muy hábil para manejar todo el tema político? Puede ser una de las falencias grandes e importantes del gobierno de Lasso. Yo creo en la política como un proceso, no como, digamos, un suceso. Entonces, yo creo que lo que se necesita es tener buenas lecturas y buenas herramientas. Quizás no es que necesitas finalmente a un gran cerebro político, ¿no? Lo bueno sería que tengas buenas herramientas para que el gabinete sea el espacio, ¿no es cierto?, el comité de crisis que trate y procese este tipo de cosas. Pero no puedes procesar si es que no tienes un buen diagnóstico real de lo que está sucediendo. Pero la mayoría no tiene experiencia política, y hay que saber y mucho de política, y hay que ser muy hábiles para poder manejarse en varios frentes, Pedro.
Bueno, es interesante finalmente porque, por ejemplo, si tomamos el ingreso de la democracia cristiana, de la democracia popular al gobierno, ¿no es cierto? Ahí te da como una visión quizás con mucha más experiencia. Alexandra Vélez es una ministra con experiencia, digamos, pero con una experiencia pasada, no en estos momentos donde todo está tan líquido también. Yo lo que diría, concordando con usted, es que una experiencia un poco más quizás actualizada, ¿no? Sin ser despectivo, pero una actualización, digamos, de la experiencia, porque el Ecuador no es el mismo que el Ecuador de los 90. Hay distintos temas y distintas, digamos, formas de ver el mundo y los procesos, ¿no? Nos llamó mucho la atención que con 4 meses de gobierno ya se den los primeros cambios en los gabinetes, y no uno, sino varios, algunos. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si, digamos, llama mucho la atención. Es decir, creo que es, digamos, que el gobierno tiene que tener la libertad, ¿no es cierto?, de hacer cambios ministeriales. Hay que leer cuáles son las razones, pero sobre todo hay que entender finalmente que este tipo de fenómenos no solo son fenómenos que se lanzan al aire, sino que tienen que tener una estrategia previa durante el cambio y después del cambio para sostenerlo. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el gobierno no tenga la capacidad de desmentir o desmitificar lo que dijo la ministra del MIE saliente. No lo hizo, ni siquiera tuvo alusión, y eso es, digamos, grave. Hay otros cambios que nos llaman muchísimo la atención, por ejemplo, la del gobernador del Guayas. Yo, digamos, creo que a Pablo Rosemena se lo ha criticado mucho por no ser un actor político que tiene que enfrentar unos problemas. A mí me parece, en cambio, un gran comunicador, y es una apuesta finalmente para dar una nueva visión de la política, ¿no? Pero claro, los cambios en sí mismos lo que vienen es a refrescar una línea y una visión de algo que no está funcionando, y ahí la gran pregunta ¿es acaso el gobierno muy permeable a la opinión pública y por eso se dan los cambios o no? Pero no lo sostiene, el gobierno no lo explica. Y cuando no lo explica, ese vacío de comunicación, alguien lo llena y no es del autor finalmente, y eso es grave. Me parece una gran pérdida la de Mae Montaño para el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Debe el gobierno acceder a las demandas, a los pedidos de los sectores, de los grupos sociales, Pedro? Esa es una gran pregunta, porque ahí quizás la respuesta no es del qué, sino el cómo. Quizás puede hacerlo una vez que haya agotado todo proceso de diálogo, ¿no es cierto? Quizás lo que debe hacer es una estrategia de poner en escena finalmente la voluntad de dialogar como un medio y no como un fin, y poner en blanco y negro cuáles son las demandas, ¿verdad? Nunca se van a poner de acuerdo porque también hay un juego político de poder finalmente, ¿no? Los movimientos sociales no solo están planteando reclamos, sino también están exigiendo la legitimidad de ser actores políticos, y eso es correcto, está bien en la sociedad, eso no es criticable. Ahí el punto, ¿no es cierto?, es poner en blanco y negro cuáles son las temáticas de los cuales de una u otra manera nos tenemos que poner de acuerdo, e incluso plantear un nuevo pacto social, porque digamos el mundo y la realidad tiene que responder a esta nueva realidad, al post-COVID, y el post-COVID no solo tiene que ver con lo sanitario, tiene que ver con lo político, con lo social. ¿Cómo queremos nosotros encontrarnos cuando después de un tiempo nos quitemos las mascarillas finalmente, ¿no? Pedro, para terminar, y según su análisis, ¿cómo ve al Ecuador en el futuro cercano, en los próximos meses, para terminar este 2021? ¿Cómo será el 2022? ¿Qué podemos esperar? Es muy complejo hacer lecturas del Ecuador en el corto plazo. Digamos, están pasando tantas cosas, y en el Ecuador las cosas no están en su lugar, que es lo más interesante finalmente, ¿no? Yo creo que de una u otra manera, si el gobierno no sintoniza con este Ecuador de la realidad y sigue viviendo en el Ecuador de la percepción, vamos a tener una alta convulsión finalmente, ¿no? Y ese va a ser un problema. Creo que el gobierno ya tiene que tomar la iniciativa, ser proactivo finalmente en marcar, digamos, el ritmo. No puede dejar que los mitos, digamos, se enraícen de las respuestas que no está dando. No sabemos cuál es el contenido de por ejemplo, de la reforma laboral, de la reforma de seguridad social, de la reforma tributaria. Creo que el gobierno ya no puede esperar. Tiene que empezar a responder las grandes preguntas y administrar esas tensiones. Y no hay que confiarse, ni hay que sobrarse. Gracias a Pedro Donoso, consultor político y director de ICARE, esta mañana con nosotros. Hasta la próxima. Encantado, Cristian, para servirles. Buenos días. Noticias, reportajes y opinión.